Eh, Buenos días, buenas tardes en lo principal y buenas noches. Aquí estamos en el programa Sabor a Tierra y tengo el honor de estar esta vez supliendo a nuestra querida Verónica Palenque, porque ella está ahorita teniendo un asunto muy agradable en materia familiar, en su familia, y nos toca discutir con el doctor Ramiro Llanos, que siempre nos está acompañando en el programa, temas de actualidad que hacen hoy a nuestra justicia y a nuestra administración judicial, como ser de la detención del director de Derechos Reales, el señor Borges Torres. Bienvenido, Ramiro, buenos días, es un gusto estar contigo y Gracias. Aprender de ti y bueno, tratar Gracias, de que toda la audiencia del programa también disfrute de y intercambiemos información y conocimiento. Gracias, Valquiria, igualmente a Vero, lo mejor del mundo. Ojalá esté todo tranquilo en su casa y la felicidad llegue, porque siempre cuando una persona llega a la familia es un gran acontecimiento. Y en el tema nuestro, pues siempre tenemos que estar tocando los temas de corrupción, los temas de cómo anda nuestra justicia, y lamentablemente, como todos ya lo han dicho, nuestras máximas autoridades políticas, el presidente, el vicepresidente, las autoridades de todos los niveles, que la justicia está corrompida, está podrida, está afectada, que no tiene posibilidades de reacción, y todos nos estamos poniendo en una gran campaña a fin de no cometer errores y limpiar la imagen de la justicia, pero no hay un día, diríamos, en los que no haya un conflicto, y esto se ha presentado, y otra vez tenemos que tocar temas, esta vez ya con el caso de derechos reales, que parecería algo recurrente ya en toda la instancia judicial. Algo aparece, ¿no?, que nos muestra que la corrupción está muy penetrada en la justicia. Bueno, aquí vamos a propósito a la nota número 1. Se ejecutó un mandamiento de aprehensión por el artículo 226 con su respectiva resolución fundamentada a efecto de, toda vez que el día de ayer se había sentado la denuncia por el Ministerio de Transparencia. Es en ese sentido que el día de hoy, toda vez que ha sido traído de la ciudad de Tarija, se le ha prestado la declaración y ha hecho uso de su derecho constitucional al silencio. Mañana será puesto ante el control jurisdiccional a efecto de que defina su situación jurídica en una audiencia cautelar. El delito es uso de influencia, concusión. ¿Es solo esta persona que va a ser aprendida? ¿Qué va a pasar con los 3 consejeros de la magistratura? En realidad él es el denunciado y los demás van a venir, ¿no?, también en calidad de testigos. Mañana ¿se le tomó la declaración informativa ya? Al señor Borges sí se le ha tomado en calidad de denunciado y se ha abstenido haciendo su uso del derecho constitucional. Bueno, tenemos una autoridad de derechos reales detenida por actos de corrupción, en este caso se nos dice por uso indebido de influencias. Seguramente la audiencia quiere saber qué es derechos reales, aunque tienen una idea lejana, pero si nos puedes decir de qué se ocupa derechos reales. Bueno, el registro de la propiedad se garantiza cuando se inscribe en derechos reales un testimonio de compraventa de cualquier propiedad. Ese documento que está inscrito en derechos reales es el único válido para poder garantizar el derecho propietario de una persona. Todos buscan la posibilidad de que después de una transacción, de una compraventa de un terreno, de un inmueble, una casa, un departamento, esta es sujeta a registro. Y el registro que nos permite a nivel nacional tener este control de nuestra propiedad es derechos reales. Entonces, derechos reales está en todos los departamentos, incluso en capitales de departamento, ha descentralizado muchas de sus actividades, y cuando se hace la compra-venta, es decir, cuando hay una minuta entre dos personas y se ponen de acuerdo con una firma de abogado, esto se paga el impuesto. Después de pagar los impuestos se hace un testimonio ante notario de fe pública, el notario de fe pública revisa toda la documentación, hace un testimonio, y con todo el legajo de esa documentación, fotocopias de carnet de identidad, documentos como pago de impuestos, etcétera, etcétera, todo un legajo de documentos, se presenta a la Oficina de Derechos Reales, y allí los encargados de estas oficinas revisan, pagan un monto por la transacción que se ha hecho,
ingresa a Derechos Reales y después de 15, 20 días o del tiempo que se considere, si no hay ningún problema, sale un documento que es el folio real, y ese folio real es el que garantiza a la persona, porque ahí está su nombre, la propiedad, están los metros de la propiedad, etcétera. Y cuando este documento sale de Derechos Reales, se entiende de que ahí ya el derecho propietario de una persona está garantizado, y eso es lo que la mayor parte de las personas buscan. Y también, por otro lado, la penuria de muchos que no pueden lograr este documento. Bueno, siendo esa la finalidad de la Oficina de Derechos Reales en La Paz, en este caso de Santa Cruz, la denuncia contra el señor Borges versa sobre que él, en esa calidad, porque en Derechos Reales no se hace juicios, nada, estaba mandando mensajes de WhatsApp y también otro tipo de comunicados para garantizar la estabilidad laboral de jueces y otras autoridades. ¿Por qué tendría un funcionario de Derechos Reales que no juzga, que no tiene nada que ver con el órgano judicial en su departamento de el órgano, los juzgados, de tener poder para generar estabilidad laboral en jueces y otros funcionarios? Es que hay una transición, estamos en transición, tú sabes que vienen las elecciones judiciales y van a cambiar todos los magistrados. Y entonces seguramente en estas oficinas hay una desesperación, la gente está preocupada porque va a perder su actividad laboral. Y entonces están haciendo seguramente contratos, están haciendo, no sé, la situación esta, porque no tenemos mucha información sobre lo que ha sucedido. Y entonces los magistrados se prestan a supuestamente garantizar la estabilidad laboral de las personas. Entonces, y su agente en Santa Cruz es el director de Derechos Reales. El de Derechos Reales, porque el Consejo de la Judicatura maneja todas estas instancias de nombramiento del personal. Es decir, el nombramiento de jueces, hay un juez de Derechos Reales, hay funcionarios, directores, es un enorme grupo de personas que trabajan ahí. Y entonces seguramente ellos también, en el sentido de esta preocupación, porque los próximos magistrados van a llegar y seguramente van a mover pues mucho personal. Entonces esto ha generado la viveza, diríamos, ¿no?, de estas personas, de decirles, se van a quedar, y no puedo decir porque no conozco, se van a quedar, pero den esta cantidad de dinero. Y eso se ha debido filtrar, y el Viceministerio de Transparencia ha debido observar esto, ha hecho un seguimiento, y seguramente con todo lo que es llamadas telefónicas, WhatsApp, etcétera, han logrado tener los suficientes indicios para poder procesar a estas personas. Yo la noticia que he visto es que no solamente a este señor lo detienen, sino también lo detienen a los magistrados, ¿no? Y ahí ellos están reclamando que no pueden ser llevados a instancias policiales ni ser investigados por el Ministerio Público, sino ellos deberían estar en una situación especial, como caso de corte que teníamos antes, como ha pasado con el señor Cusi, digamos, en este tiempo. Entonces, eso es lo que ha generado, pero la reflexión sería, ¿por qué se siguen metiendo en temas de corrupción estas altas autoridades? De la justicia, además. Yo quiero señalar que los abogados hemos estudiado Derecho para tener una moralidad o un comportamiento recto. Y realmente es una vergüenza para nosotros los abogados que existan funcionarios que tienen nuestra misma profesión y que extorsionen a otros abogados para poder garantizarles estabilidad laboral, pero además que tiene que ver Derechos Reales con la jurisdicción ordinaria, porque Derechos Reales, si bien pertenece al órgano judicial, registra los derechos propietarios. Este señor no debería garantizar nada porque dentro de sus funciones no está. Por el Consejo de la Magistratura. Obviamente él puede tener sus contactos con los del Consejo de la Magistratura, eso podemos sospechar, presumir, pero de manera en el organigrama no tendría que ver una cosa con otra. El Viceministerio de Justicia, yo estoy segura que tiene un buen hombre a la cabeza, que es el doctor Gonzalo Trigoso, que todos lo conocemos, y realmente es un hombre intachable. Y obviamente en esa su intransigencia con la corrupción, obviamente como con un toque de indignación, y tenemos que ser intransigentes, tienen nomás que estar detenidos. ¿Qué hace un funcionario abusivo de Derechos Reales extorsionando a sus colegas para que conserven su fuente laboral? Ahora, obviamente, siempre presumiendo la inocencia, no se sabe nada hasta que se vean las pruebas, ¿no? Y eso es lo malo, pues, ¿no?, de tener que comentar estos temas.
Subiré con mucho esfuerzo al Palacio de Justicia, decía, no sé si Platón o Aristóteles en este momento, no me acuerdo. Y esto con mucho sacrificio. Y ese sacrificio es lo que tú dices, dejar estas instancias corruptas. La gente que tiene el mérito necesario, la honestidad, la decencia necesaria, irá subiendo poco a poco. Y también sus recursos irán incrementándose. Pero no podemos de la noche a la mañana estar en estas instancias. Y eso es lo que está sucediendo lamentablemente. Personas que no tienen el mérito, ni la capacidad, ni la honestidad para estar en esos lugares, y incluso alejándonos de los principios constitucionales. El ama sua, magella, mayulia, tú sabes que es parte de nuestro diario vivir, diríamos, en este tiempo. Y más aún los abogados tienen que estar pues en un nivel de un decoro permanente, y si no están en esto, pues llegan a estos niveles de corrupción en la que otros abogados tienen que estarlos procesando, y es la vergüenza para todos los que estamos en esta actividad, y nos disculpamos ante la sociedad porque lamentablemente también hay malos abogados que se prestan a esto, o malos funcionarios que se prestan a esto, y esto tendría que acabar, terminarse, en algún momento tendremos que terminarlo, ¿no? Mi querido Ramiro, también las noticias señalan que se ha imputado a este caballero por los delitos de uso indebido de influencias, beneficio en razón del cargo y concusión. Vamos a la nota 2 y la comentamos, por favor. Estamos. El Ministerio Público, a través de la Unidad Corporativa de Anticorrupción, ha presentado una imputación formal en contra del señor Jorge Borges Torres, director nacional de Derechos Reales, por los delitos de uso indebido de influencia, beneficio en razón al cargo y concusión. Esto ha sido presentado ante el juez tercero de instrucción cautelar, quien, valorando todos los elementos que se ha presentado, ha fijado audiencia a las 10 de la mañana. Si bien la denuncia ha sido formalizada contra 4 personas, pero por razón de sus funciones y su cargo, corresponde de que las otras 3 personas sean procesadas o investigadas a través de otra instancia que no es el Ministerio Público. Bueno, mi querido Ramiro, las noticias señalan que este caballero había aprovechado que el Consejo de la Magistratura había hecho una lista de jueces a ser destituidos, una gran lista, aprovechando esta situación, este funcionario de Derechos Reales empezó a extorsionar, y ahora los consejeros piden juicio de responsabilidades. Pero yo quiero señalar que el juicio de responsabilidades, los fueros, los antejuicios ya han sido dejados de lado. Para mí estos abogados, estas autoridades, así como exministros de otras gestiones han sido y son juzgados en la vía ordinaria, tendrían que ser juzgados nomás como todos, ¿no? ¿Por qué para ellos una cosa y para otros otra cosa? Y segundo, la justicia tiene una igualdad, ¿no? La jurisdicción especial arrastra a la menor, entonces seguramente este señor, porque no está en el procedimiento esto, ¿no? Se va a tener que invocar, ¿por qué yo en la cárcel y ellos no? ¿Por qué yo en Palmasola y yo no? ¿Qué puedes comentar de eso? Bueno, son los consejeros, es decir, son los magistrados, es decir, las más altas autoridades del Consejo de la Magistratura, que han llegado, los han destituido, tú sabes, a muchos, y ellos estaban también elegidos y han sido promovidos, diríamos, para ese cargo, porque estaban como suplentes y asumieron esa responsabilidad. Entonces ahí necesariamente va a tener que haber caso de corte, pienso. Y en el caso del señor Borges, que es el director de Derechos Reales, él sí, porque su investidura no da en ese sentido de ser magistrado, ¿no? Ahora, por supuesto, la fragancia y todas estas cosas habrá que verlas, ¿no? No teníamos mucha información, pero yo considero que ellos van a argumentar, los del Consejo de la Magistratura, que son 3, dice que están implicados en esto, más este director. Entonces ahí hay una separación, diríamos, de las causas. Estaban supuestamente detenidos, estaban investigados estos 3 consejeros, y solamente se ha trasladado al señor director de Derechos Reales. Entonces el Ministerio Público tiene tuición en este sentido en el caso de corrupción. Y en los otros casos,
Tengo duda de que pueda el Ministerio Público asumir una imputación contra ellos, pero sí los antecedentes serán enviados. En este caso va a corresponder a la Asamblea Legislativa formar una comisión y allí llevar adelante este proceso. Eso es lo que supuestamente correspondería, ¿no? Yo sé, en la Constitución se dice, si es flagrancia, es decir, si los han encontrado firmando el documento, recibiendo el dinero, no sabemos en qué situación estará esta. Pero si es la denuncia a través de WhatsApp y otras pruebas que no están demostrando la flagrancia, pienso que van a pedir irse al caso de corte, ¿no? Entonces, o esta excepción, diríamos, que tienen los magistrados para ser procesados. ¿No te parece que es muy injusto que un individuo está en la cárcel y los otros por ser los jefes no? Además está prohibido seguir distintos procesos por la misma causa, aunque sean distintos los delitos y los imputados distintos. Tiene que haber una sola causa. Entonces, si están usando el beneficio del caso de corte, lo que tendrían que hacer es que este señor acumule su caso allá o, en su defecto, decline incompetencia allá, porque no puede haber una diferencia. Me parece, estamos hablando de anticorrupción, y me parece lo más alado de los pelos cuando hay ministros de otras gestiones que no se les ha dado caso de un juicio de responsabilidades. Sí, ¿Por qué a ellos sí y a los otros no? Pero el caso más aproximado es el caso del magistrado Cusi y las otras magistradas que han sido llevadas por el caso de la ley del notariado, ¿no? Entonces, ellas han sido llevadas a caso de corte, y el que ha fungido como Ministerio Público es una comisión de la Asamblea Legislativa, de la Cámara de Diputados. Eso es lo que correspondía. Y en este caso son magistrados, no son ex magistrados, son magistrados en ejercicio. Es decir, si en este momento se estarán detenidos, no sabemos la información, imagínate el vacío también que se va a presentar en el Consejo de la Magistratura, ¿no? Son varias implicaciones que deben estar trabajando. Lo que yo he escuchado y lo que he visto en los medios es que ellos están pidiendo esta excepción para ser procesados por su investidura, ¿no? Entonces, y en mi modo de ver, seguramente va a ir a eso. Y yo coincido contigo, no debería haber ese tipo de privilegios. Y la misma Constitución indica eso, que no hay privilegios, pero en caso de flagrancia. Si un diputado mata a otra persona, inmediatamente este es procesado y es llevado al centro penitenciario por ese delito. Pero en este caso, ya los abogados, tú sabes, irán viendo cómo va a desarrollarse. Pero, ¿no?, en el caso de Cusi, les decían renuncian y ya no hay proceso, como que renunciaron y no hubo proceso. Acá se está confundiendo delito con un asunto administrativo. Cusi era porque admitió una demanda y como medida cautelar suspendió una ley. Acá son actos de corrupción. Y pueden que estén en flagrancia, es decir, los celulares, las llamadas, documentos, listas, hay que ver cómo va a funcionar esto, ¿no? Pero debería darse, si hay flagrancia, una inmediata intervención del Ministerio Público y llevar adelante este proceso. Porque acá se trata de un proceso de denuncias de autoridades judiciales del órgano judicial contra sus jefes, que por un lado los están destituyendo y los están extorsionando para que ellos puedan conservar sus puestos de trabajo. Estamos hablando de un abogado, un juez denuncia a otro juez, una autoridad judicial denuncia a otra autoridad judicial. Claro, y los antecedentes han debido ser anteriores, porque si interviene el Viceministerio de Transparencia, quiere decir que ahí había pues antecedentes, ya se han conocido previamente estos casos, y el momento en el que se estaba desarrollando, diríamos, esta incidencia para que los cargos se queden en algunas personas y entreguen dinero o algo así, intervino el Ministerio Público, y eso podría ser interpretado como flagrancia. Es decir, ahí están, los encontraron con las manos en la masa, por decir, y esto pues debe llevar a procesos rápidos. Pero yo, siendo abogado del diablo, te digo, no creo que se atrevan a llevar adelante esto y van a separar estas aguas, en un lado los que tienen la investidura y por el otro lado los que están siendo magistrados en este momento todavía. Bueno, necesitamos irnos a una pausa y después continuar con este lindo programa Sabor a Tierra.